Buenas, bienvenidos, bienvenidas. A ver. Ay, siempre me olvido esto. Ahí está. A ver si funciona. Buenas. Oli, Hola Luz, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Vos todo ¿Todo bien? bien? Bien, todo tranquilo. Acá terminando con los pacientes. Me demoré 2 minutitos para Sí, no hay conectarme, problema. pero estamos en horario. ¿Vos todo tranquilo? Sí, todo tranqui. ¿Qué se Medio siente igual estar con los en vivo? nervios de, oh, es un vivo. Sí, no, no, es como nervios. Vamos a ver Te cuento que ahora. igual, sí, te nervios, ¿no? Igual del otro lado hay 3 personas, nada, no, 5 ahora, o sea, tranqui, no hay nadie casi, Ya hay es poca gente, demasiado. ya es demasiado, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos los que Bueno, están, y bienvenidas a todos y todas las que están del otro lado, gracias por acompañarnos. Eh, Voy a tratar de hacer la presentación tuya, si te parece. dale. Estoy practicando un poco esto de ser anfitrión o host, no sé cómo se llama ahora, Modulador. así que moderador, claro, o sea que la idea es que yo tendría que presentarte, así que vamos a ver cómo me sale. Si no, vos me completás donde yo me equivoco. Dale, no hay Eh, problema. bueno, a todos los que están del otro lado, bienvenidos. Vamos a estar hablando con Luz Acera. Ella es psicóloga, recibida en la Universidad del Salvador, muy interesada por la investigación, o sea, está interesada en ser investigadora. Particularmente, lo que le gustaría estudiar son las creencias religiosas de las personas en función con el tipo de procesamiento cognitivo de las personas también, ¿no es cierto? Acá te dejo para Ujú. que vos digamos, amplíes un poco la información. ¿Lo dije bien? Sí, no, está perfecto. Claro, sí, sí. Sí, más que nada, mi campo, si yo arranqué por lo que es las creencias religiosas y bueno, también el tema de procesamiento de tipos de estilo cognitivo. Sí, sí. Buenísimo. Y me contabas ayer un poco que digamos, alguno de los primeros resultados era que las personas más intuitivas o con procesamiento de la información más intuitivo eran más propensas a ser personas religiosas. Claro, o sea, pensándolo desde la teoría del procesamiento dual de la información, que sí que sostiene que hay dos tipos distintos de procesamiento que puede como generar los seres humanos, Claro. que está el intuitivo y el más analítico, sí, como que las personas más religiosas tienden a presentar un estilo más intuitivo. Buenísimo, buenísimo. Súper interesante. Bueno, también me decías que es una cuestión a ver porque depende del país, eso se da o no se da, o sea que hay una cuestión que también habría que ver si hay otras variables en juego, ¿no? Claro, exacto. Sí, o sea, hay mucha investigación hecha de que esta relación existe, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países europeos. Bueno, incluso en Argentina, que es parte del estudio que estaba realizando, que encontramos esa relación también. Y claro, la idea ahora es ver, bueno, ¿por qué se produce esta relación? Porque, o sea, hay una teoría que sostiene que esto se daría por el hecho de que hay como una mayor propensión a caer a ciertos estilos de análisis de la información que, Claro. o sea, como que las personas religiosas se verían más llevadas a esos procesos más básicos. Y bueno, el tema es, bueno, ¿por qué? Y bueno, el tema es averiguar ahí qué es lo que desencadenaría esa relación y a su vez en los países donde no se presenta, qué pasaría también. Claro, Pues ¿por eso es qué? lo raro. Qué otras variables están en juego? Sí. Exacto. Bueno, y eso nos lleva bastante cerca del tema que queríamos tratar hoy, que es un poco la idea de cómo piensa la ciencia o cómo procede la ciencia ante el conocimiento, porque, bueno, justamente se da con esa encrucijada y no resuelve el problema del conocimiento de la misma manera tal vez que el pensamiento religioso. Adopta otros Claro, caminos, evidentemente. sí. Sí, incluso distinto a otros tipos de conocimiento también, no solo dejándolo en una dicotomía sería entre religión y ciencia, pero, Bien. pero sí, como, ¿Cuál bueno, no otros sé pensabas si, en este no, por momento? ejemplo, ya incluso el pensamiento cotidiano o cualquier tipo de conocimiento que un sujeto pueda tener. Ah, claro.
Sí, el pensamiento intuitivo básico que usamos todos para más o menos Claro, vivir y sí, mantenernos vivos. que es intuitivo y no necesariamente religioso, que es como lo que decíamos ayer, por ejemplo, con el tema del dualismo, de interpretar que la mente está separada del cuerpo. Eso es algo Claro, que sí, que se ve en concepciones religiosas, pero en realidad los sujetos intuitivamente sí conciben a sí mismos de esa manera. es cierto, es cierto. De hecho, todavía no logramos, digamos, sobreponernos del dualismo y sigue en debate epistemológico. Así que bueno, ese es el perfil de Luz, muy interesante, ya de muy joven, pues muchos me decían, che, me escribían mensajes, qué joven que es Luz, y que vos ya sabías que querías investigar. Sí, digo, sí, Sí, yo bueno, ya quería arranqué. investigar desde que entró a la facu, no sé, o sea, vos ya sabías que Claro, querías sí. investigar, o sea, Sí, o sea, no exactamente investigar, pero sí que iba más por un lado más teórico y no quizás aplicado como en clínica. O sea, claro, muchas veces igual la carrera me hizo dudar porque es todo clínica, entonces es como que bueno, me entraba la duda, pero al final cuando me recibí ya dije, no, listo, quiero ir por investigación directamente. Además ya había hecho algunas cosas, entonces dije, no, listo, es esto lo que quiero hacer, quiero ir por ahí. Así que sí estaba decidida. buenísimo. Pero es cierto que de alguna manera, digamos, es interesante porque no todos saben tan pronto para dónde van a ir, digamos, con la carrera profesional. A veces hace falta como un proceso y como que, bueno, está bueno Mm. que lo hayas podido saber tan pronto. Bueno, ¿te parece que entremos en tema? Digamos, así como lo Dale, teníamos mandémosles obsesivamente planteado. Eh, nuestros bellos bueno, puntos. claro. ¿Qué les queríamos contar o qué queríamos transmitirles con luz a los profesionales, a mí también, porque yo no soy investigador, digamos, de profesión? Eh, Tratar de transmitir cómo procede la ciencia para conocer algo, ¿no? Y vos corregime si me equivoco en algo, para conocer algo y para afirmar algo como verdadero, al menos provisionalmente, y al menos con la información que tenemos hasta el momento y demás, con todo lo que ese verdadero significa, de comillas, y por qué también, ¿no es cierto? ¿Para qué, digamos, tener que hacer todo este lío? Ayer publicaba un post en Facebook compartiendo el vivo y decía un poco esto, ¿no? ¿Por qué hace falta todo este lío tan difícil de la ciencia, de operacionalizar, de los métodos? Si yo tal vez tengo una experiencia en la clínica y me parece que el paciente mejora, y de repente me parece que tal terapia me sirvió. ¿Por qué hacernos tanto lío, ¿no? Como dicen a veces los profesionales que no les gusta tanto estos temas. Como vos bien decías ayer, suelen ser temas aburridos o no muy, digamos, marketineros, digamos. Sí, sí. Sí, la gente ve por metodología de la investigación y ya les agarra el bajonazo Claro. directamente. ¿Es la Sí, sí, materia sí. que querés ver cuál es la cátedra más fácil o querés escapar de alguna manera Claro. o Sí, o que conseguir algo también no le imposible? encuentran la aplicación, porque uno capaz pensando en clínica o en terapia es como, bueno, pero ¿para qué quiero saber metodología de la investigación? ¿De qué me puede llegar a servir? Y bueno, es para Claro, esto, para lo que viene antes. exactamente. Y es para lo que viene antes y es para poder, me parece a mí, a ver si coincidís vos conmigo, para poder aprender a pensar de alguna manera, al menos desde esta forma que vamos a plantear que piensa la ciencia. No Mm. decimos que es la única forma que existe en la humanidad para nombrar algo, porque si no es nada científico, nunca emitirá mi boca una palabra. No, pero cuando nos ponemos en esta modalidad, bueno, tenemos ciertas cosas que cumplir y es por algunos motivos, no es por Ujú. capricho, digamos, ¿no? También como Sí, lo claro, que somos. incluso pensarlo, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Incluso el pensarlo ya desde el punto de vista científico es también admitir una vulnerabilidad nuestra, pues como, que es como lo que Claro, decíamos ayer, que el método científico es una manera de lograr o intentar por lo menos suprimir ciertos errores que sabemos que tenemos. Que bueno, era lo que decíamos también de no hay que endiosar la ciencia como una cosa que se aplica de golpe y ya está, y hay conocimiento seguro y ya está, sino que es claro, algo que con lo que intentamos conocer un poco más la realidad, aunque no lleguemos a abarcarla completamente. claro. Es como, en ese sentido es como muy humilde la ciencia, ¿no? Podríamos decir. O sea, Mm, digo, se me vino a la mente, porque es como muy, claro, porque dice, bueno, yo voy a poder mencionar provisionalmente como verdadero esto,
sí, solo sí consideran mis estudios, pero tal vez esto en un futuro cambie y no sea nada Claro. como yo pensaba. Sí, incluso uno le puede, que bueno, para eso está la metodología también, ¿no? Que uno puede esforzarse al máximo para buscar un método que sea el correcto para analizar algún fenómeno o algo y después otra persona encuentra que en realidad había una metodología mejor y se aplica y quizás cambie el conocimiento. Pero bueno, Claro, igual, o claro, sea, no es una forma de valorizar el conocimiento previo, sino de mejorarlo. claro, claro, totalmente. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco con esto de las descripciones y las formas de estudiar los métodos y cómo también alteran los resultados y Mm. lo que concebimos como verdadero o como cierto. Pero primero, no sé si vos también tenés el archivo como lo tengo yo acá al lado, o solo Tengo la yo compu soy ahí el... atrás. ¿Vos también lo tenés ahí o Sí, soy sí, yo sí, solamente? por las Ah, bueno, dudas. bueno, así no me siento tan obsesivo compulsivo. Eh, No estamos en la misma, no te preocupes. estamos en la misma, bueno. Para la ciencia hay que El ser primer medio punto obse que, también. sí, necesariamente estás un poco en ese lado de la vida, digamos, estás en ese lado. Nos planteamos, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que le surge a muchas personas. O sea, tal vez es una pregunta muy anterior a cuando alguien dice, ay, bueno, yo, Nico, quiero investigar, me gusta investigar. Pará. ¿Por qué? ¿Para qué querés investigar? ¿Sabés qué sería investigar? ¿Por qué existe la investigación, digamos? ¿Para qué? Eso es una pregunta que ayer incluso lo planteábamos y era como, no me había acordado que esta Es pregunta difícil. estaba por ahí. Claro. Claro, Eh, sí, sí. ¿Querés arrancar O- vos? O sí, o sigo? sea, lo que estaba pensando que, bueno, era la frase que habíamos usado como medio disparadora, que es una forma o sea, la forma de abordar la realidad de la forma más realista posible. Que bueno, que también es esto, incluso con el tema del procesamiento dual, de pensar que uno usualmente está en modo de acciones automáticas o intuitivas, es como, bueno, de correrse un poco de eso y poder analizar la realidad de una manera diferente. Claro. En principio, y no es una cosa menor, asumimos que hay una realidad. Digo, Ujú. porque filosóficamente, viste que hay posiciones que, bueno, está el construccionismo extremo o esta cuestión relativista extrema, que es que en realidad la realidad se construye. Viste que hay algunas filosofías, ya en la ciencia tal vez no están tan presentes, pero de que yo construyo la realidad con mi mente o con mis significados que le asigno. En realidad no hay tal realidad, sino que yo la construyo con mi mente. Ahí ya no se Claro. podría un estudio científico, digamos, de No, no la... tendría sentido. ¿Qué es es el argumento del relativismo así de cada uno piensa lo que quiere de su realidad y el otro no puede influir en su realidad y es así y Claro, listo. Sí, claro. sí. Digamos, si tomamos un punto de vista científico, primero asumimos que hay una realidad Ujú. y otra cosa bastante importante que transmitía Luz recién es no la podemos conocer directamente o intuitivamente o como aparentemente se nos presenta, ¿no es Ujú. cierto? Claro. Sí, que incluso había un autor que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, lo que decía era que nosotros como productos de la evolución no fuimos diseñados, entre muchas comillas, ¿no? Para descubrir la verdad o ver la realidad tal cual es, sino que son conductas o cuestiones que percibimos que son funcionales a sobrevivir. Entonces es como, bueno, Ah, ya empezamos desde esa base de que ya no percibimos la realidad directamente, pero bueno, de una manera similar que es así. claro, sí, es cierto, está bueno esta idea. O sea, si tenemos un procesamiento de información o una capacidad de razonar, no lo es para poder entender, digamos, científicamente las cosas, sino para poder sobrevivir como producto de la Claro, evolución. O sea que por eso que, también nos cuesta mucho el pensamiento científico y por eso está bueno poder repasarlo y verlo, pues es una cosa que no nos sale naturalmente a nosotros directamente. no, claro, totalmente. Eh, bueno, pero esto, para bajarlo un poquito más a la realidad, sé que muchos que tal vez escuchan o van a escuchar esto más adelante, yo siempre me imagino que a esta altura están todos comprando regalos para las fiestas, no sé por qué. Lo tengo Seguro. desde ayer metido en la mente y, digamos, o sea, para mí están todos comprando cosas, digamos, en la fiesta. Pero bueno. Digo que para los que escuchen esto, psicólogos, futuros psicólogos, muchas veces tenemos la tendencia
bueno, incluso a mí me pasa en la clínica también, que veo ciertos cambios y siento la tendencia interna de atribuir esos cambios a algunas condiciones del tratamiento, por ejemplo. Ah, Ujú. no, sí, lo que yo hice como intervención me parece que es lo que está haciendo que este paciente mejore. Y verdaderamente no lo sabemos. Y uno dice, ¿cómo no lo sabes? Si vos estás interviniendo y es tu paciente, vos sabés. No, porque hay otras variables que yo no estoy controlando. Tampoco estoy controlando la de la intervención, en definitiva. Entonces, Claro, lamentablemente no lo sabemos. Y eso es un punto que es como una crisis interna que uno se tiene que reponer de eso, digamos. Eh, Tal vez por eso rechazamos tanto a veces, o se rechaza tanto el pensamiento científico, porque es encontrarse con la realidad, digamos. claro. Además es tomar esa realidad que estás describiendo, que es como súper multifacética, que hay muchas variables en juego, que es tanto la de tratamiento, como decís vos, como cosas que no ves del tratamiento y de la realidad, que sí, Claro, que incluso desde lo científico es súper difícil de analizar, porque vos lo que buscás con un experimento, por ejemplo, es tomar de todas esas variables una o dos y ver cómo afectan a otra y bueno, hacer todo ese esfuerzo de poder diferenciarlas también, porque muchas veces interactúan entre sí, entonces es súper complejo. totalmente. Por eso es tan difícil la investigación en procesos terapéuticos y un poquito más fácil la de Claro, resultados, ¿no? exacto, sí. Sí, que de Tal ahí cual. también era lo que comentábamos un poco de la brecha que hay entre lo que es la aplicación terapéutica de ciertos tratamientos que están comprobados y luego por otro lado toda la investigación que va en paralelo. Claro. O sea, como que no hay tanta conexión entre la investigación Claro. del tratamiento y la aplicación, decís. Sí, o sea, es lo que decías vos, de que se logra aplicar, se encuentran resultados, pero no se saben por qué. Es como Claro, no se pasa. sabe por qué pasa eso. Sí, porque, o sea, seguimos con ese desafío de poder trasladar las condiciones del laboratorio, digamos, a la clínica o también los resultados estadísticos, que en definitiva, al ser estadísticos, no pueden ser trasladables directamente al sujeto con el que yo me encuentro, porque es Claro, una muestra representativa en realidad, no es directamente el sujeto con el que yo me encuentro. exacto. Seguimos con ese lío y bueno, es una distancia que hay un gap ahí, hay una brecha que no vemos, es un punto ciego, digamos. Claro, incluso también es importante eso pensarlo desde el tema de la probabilidad, porque o sea, cuando uno realiza un experimento o quiere ver una tendencia de algo en un grupo, uno siempre lo va a tener en cuenta en relación a probabilidades. Ahora, te encontrás un sujeto individual y, o sea, tiene esa probabilidad, pero el tema es que va a caer en algún lado, quizás cae con la tendencia esa general que se estudió o no, pues ya es un Claro, individuo. O sea, una cosa es claro, estudiarlo grupalmente como una tendencia social y otra es como un individuo solo sería. claro, También eso es importante claro, verlo. O de capaz, por claro, ejemplo, con esto sí, que veníamos hablando de la religión y la intuición, es como, bueno, sí, las personas religiosas en general suelen ser más intuitivas, pero te puedes encontrar muchas personas religiosas que son súper reflexivas, entonces es como, no es tampoco ir claro, encasillando, sino ver tendencias generales que, bueno, luego se pueden aplicar o usar en políticas públicas. claro. Tal cual. Sí, me quedé pensando en esto último que dijiste. ¿Cuántas otras variables deben estar en juego que todavía no, digamos, no Sí, conocemos que tal vez que no son solamente la intuición, claro. evidentemente? Pero bueno, eso lo hace tan interesante también. Bueno, entonces, resumiendo un poco lo que veníamos charlando, ¿para qué hacemos todo esto? Porque consideramos que la realidad primero está allá afuera, digamos, ¿no? Es muy raro encontrar un relativista absoluto dentro de la ciencia. Hay una Sí. realidad, después que está regida por ciertas regularidades, que podemos llamar Ujú. leyes o se comporta de alguna manera, porque si es caótica totalmente, bueno, no la voy a medir, porque después no tiene mucho sentido qué voy a hacer con eso, porque va a cambiar todo el tiempo de manera azarosa. O sea que es una Exacto. realidad que está ahí, que tiene cierta regularidad, podemos decir sujeta a leyes, y yo solo por mirar la realidad no me doy cuenta cuáles son esas leyes, no la comprendo fácilmente si aplico mi intuición a la realidad. ¿Está bien ese Ujú. resumen? Claro, sí, sí. Sí, incluso estoy pensando lo que decís en base a las pseudociencias, por ejemplo, que dice, qué sé yo, a mi tía le funcionó esto, que está desde la experiencia Sí, individual, que claro, hoy vos no podés ver ningún tipo de patrón, porque es una persona que, bueno, que capaz piensa que eso funcionó. Y en cambio ya claro, pensándolo desde la ciencia, o sí, la ciencia psicológica,
ya se ve más, sí, se lo estudia más desde un grupo como para ver un patrón general y ahí poder ver si realmente existen relaciones o no. Claro, totalmente. Sí, y mismo la persona que, ponele que le haya funcionado, yo siempre digo lo mismo con eso de mi tía que funcionó, si le haya funcionado, no sabemos por qué. Claro, O sea, puede ser un efecto placebo, o puede ser que se haya tocado otro proceso que en realidad está definido de otra manera y la intervención está totalmente pseudocientífica, tocó de causalidad, no sabemos qué pasó ahí claro. verdaderamente Sí, y nadie lo incluso puede sabe. ser una atribución de causalidad que en realidad nunca existió, pero bueno, la persona lo toma lo mismo con la terapia, viste, que no sabes si sos vos Sí, que sí, causaste el efecto o no, es eso mismo. totalmente. Esto es muy, muy, muy importante para los psicólogos que estén escuchando, clínicos o los que les guste la clínica. Tenemos que poder darnos cuenta de eso. No todo lo que pasa en terapia o lo que le pasa al paciente cuando viene y nos cuenta me siento mejor, estoy bien, no necesariamente es por nuestra intervención. No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que hayan pasado otras cosas en la vida de nuestro paciente que hayan afectado a ese cambio anímico o de mejoría y verdaderamente no lo sabemos. Tenemos que ir muy cautos. Solamente tal vez algunos procesos permiten afirmar eso más de una manera más específica, como tal vez una terapia de exposición o algo así, donde uno dice, bueno, si no hubiera hecho esto, es improbable que la ansiedad descienda y esas cosas porque, ¿no? Ujú, sí, sí. Así que, así que vamos por ahí. Bueno, entonces, tenemos sesgos, hay una realidad, no la podemos ver directamente. Entonces, ¿qué hacemos con esa realidad? No, ahí yo te tiro la pelota, perdón, sé que No, no, pensé que un ibas a pase seguir por demasiado eso. libre fue, ¿no? Fue un pase muy libre. Claro, ¿no? Pero, a Sí, porque ver, hay una podríamos, no, pero realidad, igual, ¿no? Sí, no, que directamente podríamos decir, bueno, listo, la realidad no se comprende, por más que sepa que la realidad existe, chao. Y es como, claro, no, no hay ese que podría tomar ser un esa camino. posición. Claro, Sí, exacto, es una posibilidad, pero bueno, tratemos de no tomarla. bien. Eh, lo que hacemos es medirla, vamos a decir, la vamos a estudiar y la vamos a medir y vamos a ver cómo se comporta por fuera de mis procesos intuitivos de razonamiento. O Ujú, sea que voy a tener que aplicar ciertos métodos a claro, esa sí. realidad. Bien. Sí, y ahí Eh, viene toda la comunidad científica que, bueno, uno dice, bueno, quiero medir, que era lo que decíamos el otro día del ejemplo del hambre, es como, bueno, claro, quiero medir el hambre. Y es como, bueno, pero ¿qué es el hambre? ¿Cómo medirías el hambre? Por ejemplo, que también comentábamos el tema del estudio, de que en un estudio específico lo que hacían era, el hambre lo definían como estar sin comer 6 7 horas, para que realmente haya una sensación de hambre. ajá, Entonces, ir por ahí. claro. O sea, yo como que lo voy intentando traducir a palabras, no sé si me está saliendo, pero te hago como un ping-pong y devuelvo Sí, con, sí, con- con frases cambiadas. O sea, el fenómeno que voy a estudiar, de alguna manera lo tengo que definir, acotar, de una forma que sea medible, porque no puedo claro. decir, como vos decías, el hambre, lo psicológico, lo anímico, la depresión. Bueno, te va a decir un científico, pero ¿eso qué es? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es el hambre? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es tal cosa? Claro, además asumiendo que eso está en la realidad, debería uno poder observarlo. Entonces, claro, si das una definición como muy general, es como, bueno, pero ¿en dónde está? Como que hay que Claro, encontrarlo en la realidad como para poder medirlo y ahí poder aplicar las cosas. Qué bueno que eso también claro, es como que ya desde la comunidad científica lo que se hace es ir tomando definiciones previas de otras personas que ya lo han estudiado y bueno, y así se va mejorando también el concepto. claro. Que básicamente eso que voy a estudiar, en primera medida, parte de una descripción que yo hago, como vos bien Ujú. decís, a partir de otros científicos que tal vez hayan estudiado el fenómeno, pero parte de algún tipo de categorización de lo real, de lo de la realidad. Porque si no, la Claro. realidad, ¿qué es? Es un conjunto de estímulos que me llegan por los distintos sentidos. Estoy pensando todo esto ahora, así que no sé a dónde vamos a Sí, sí, terminar. sí, Vos, sí. No, cualquier pero está cosa, bueno. decime, Nico, bajá un poco, que te está yendo de tema. Pero o sea, la realidad es un conjunto de estímulos, el contexto es un contexto estimular que me llega por los 5 medios de los sentidos, táctil, olfativo,
Y uno dice, y bueno, pero ¿qué vas a estudiar de todo lo que te llega por los sentidos de esa estimulación? Bueno, yo voy a definir algo y lo voy a acotar con algún tipo de categoría. O sea, le voy a llamar Ujú. depresión a un conjunto de síntomas que observo, por ejemplo, en mis Exacto, sí. pacientes, un conjunto de conductas, tal vez. Ujú. Me fui de Sí, tema, y eso ¿no? después. Me fui No, un no, no, poquito pero de venimos re bien. No, porque está bueno el ejemplo de la tema. depresión. Pues incluso también uno no es que solamente toma eso, sí, por ejemplo, ese conjunto de síntomas y los anota en un papelito y ya está, sino que vas y tomas una escala que sabes o un test que sabes que registra ese tipo de síntomas, que tiene en cuenta cómo el sujeto va a leer esas oraciones, pues esa es otra también, ¿no? Cómo se escriben las escalas no puede ser así nomás, porque cada persona puede interpretar diferente esas oraciones, entonces capaz estás diagnosticando depresión a personas que no tienen depresión y eso es muy importante. Entonces, Porque claro, entendieron eso algo es, que no era en realidad, claro. claro, exacto, Bueno, sí, sí. agreguemos que para seres humanos encima tenemos la complejidad del lenguaje y Ujú. toda, digamos, todo lo que puede lograr el lenguaje a nivel significación, interpretación, etcétera, que complica bastante poder señalar algo empírico bien concreto que uno diga, bueno, es esto. Claro, Sí, es cierto lo que decís, tal cual. sí, ahí Bueno, entra todo lo que es el diseño de escala. ahí entra todo lo que es el diseño de escala. Claro, o Otro sea, mambo. otro mambo. Entonces, para resumir lo que venimos viendo es, asumimos que hay una realidad, que no la podemos conocer directamente, la categorizamos de alguna manera, toda esa estimulación que recibimos del medio, ya en realidad uno cuando va creciendo ya tiene ciertas categorías que provienen del aprendizaje. Ujú. Uno se suma a la ola de otros investigadores que han investigado este fenómeno, que se llama, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de depresión, que tiene determinadas características observables, algunas de ellas, porque en realidad cuando uno lee el manual, uno lee desesperanza y uno dice cómo se observa. Claro, Claro. el paciente está con desesperanza tanto tiempo durante... ¿Cómo observó eso? Bueno, pero intentamos hacer una descripción lo más, digamos, objetiva del fenómeno. No es cualquier descripción, sino lo más objetiva posible. Ujú. Sí, y que a su vez también otras personas piensen que esa definición es adecuada, porque también no es que uno Bien. inventa de la nada. Claro, exacto. Muy, muy bueno este dato. O sea, lo que decís es que otras personas de la misma comunidad compartan ese lenguaje tal que cuando lo lean, lean el mismo significado que yo me imaginé cuando lo redacté. No que sea Exacto. un monólogo mío y que no tenga conexión. Sí, totalmente. Bueno, todo eso, supónganse que lo tenemos ya. Fíjense lo complejo que es todo esto, ¿no? O sea, hubiera sido mucho más lindo decir, bueno, nada, depresión es un poco estar triste, ya está. Bueno, no, Claro. lamentablemente no. Ojalá fuera así. Después, todo esto, si uno está trabajando científicamente, decíamos ayer, tiene que ser coherente con una cierta teoría, ¿no? Ujú. Que uno trabaja. ¿Cómo lo Sí. explicarías eso? Claro, por Dale. ejemplo, cuando hablábamos del tema de la diferencia de teoría y leyes o de enunciados descriptivos, por ejemplo, el tema también otra vez con lo de religión e intuición, es como bien, sabemos que las personas que son más intuitivas tienden a ser más religiosas, pero es como, ¿qué hacemos con eso? Pues un enunciado descriptivo que mucho no nos dice, sabemos que hay dos fenómenos que se dan al mismo tiempo o que pueden llegar a estar relacionados, pero no sabemos cómo. Entonces ahí entra el tema de la teoría que, bueno, lo que hace es buscar una explicación a esa correlación o ese enunciado o descripción que uno encuentra para poder así entender las relaciones causales, por ejemplo, de ese fenómeno Claro, y claro. poder hacerlo de una forma coherente. Totalmente. Sí, lo que ayer un poco charlábamos, que era esto de comentar la diferencia entre correlación y causalidad, que vos Mm, mencionabas recién, ¿no? Que dos cosas se den juntitas, digámoslo así, que dos cosas ocurran al mismo tiempo o una justito después de la otra, no implica que haya una causalidad de A a B, o si A y B están ocurriendo al mismo tiempo, no implica que A esté causando B, no necesariamente. claro. De hecho, muchas veces no. Sí, que era que bueno, de ahí aparecen algunos errores nuestros, por ejemplo, del tema con la tía otra vez de la pseudociencia y algún efecto, o bueno, o por ejemplo Pobre esto que tía que la hablábamos de las vamos a ver en vacunas. Navidad. La estoy rebardeando, pobre tía, No va porque a es una decir, tía ¿cómo abstracta igual. estás? Tan grande. Pero bueno, nosotros somos la tía muchas veces. Sí, es verdad.
¿cómo se llama? Pero bueno, el tema, por ejemplo, que hablábamos de las vacunas, de que se había encontrado supuestamente una asociación entre el aumento del diagnóstico de autismo y el aumento del uso de vacunas, que bueno, que ya con esas dos tendencias que se encontraban, las personas decían como, bueno, entonces si estas dos cosas pasan al mismo tiempo, aumentan al mismo tiempo y correlacionan, es porque una causa la otra. Las vacunas generan autismo y es como, no, Claro, ahí está clara la diferencia entre causalidad. Porque una cosa es que los fenómenos genere una cosa y otra, y la otra es que se vean o en común con otra tercer variable, por ejemplo, o claro, directamente que justo se dieron las dos. Y pues, claro. Sí, sí, comúnmente creo que esos casos a veces se explican por una tercera o cuarta variable que todavía no se descubrió y que está en juego ahí, digamos, tal vez manejando esas otras dos que no tienen ninguna relación entre sí, claro. ¿no? Es un Sí, poco de sí, esa por ejemplo, manera. hay un ejemplo de manual también que es muy gracioso, que es que el consumo de helado en el año correlaciona con los ahogamientos. Entonces, como uno piensa, Ah, ¿cómo los helados generan que la gente se ahogue más? Y no, en realidad, claro, cuando la gente come más helados en el verano y cuando la gente más se baña es en verano también. Entonces, claro, es como que aumentan las dos cosas al mismo tiempo y es como o sea, ahí uno se da cuenta también de la contradicción de pensar que correlación es causalidad. claro, Es claro. un ejemplo gracioso. Que, es un ejemplo gracioso. Hay varios y creo que es una de las trampas que más cae en nuestra mente o Mm, nuestra forma de procesar la información. Es claro. una de las trampas más, cuando vemos que dos cosas pasaron, de hecho muchas veces, no sé si les ha pasado a los que están del otro lado, o a vos Luz, que alguna persona, si vos le decís, che, mira, justo tal cosa llamó tal, che, si llamó fulano, te encontraste con fulano, algo te están queriendo decir. Y vos decís, ¿quién me está queriendo decir qué? Digamos. O sea, ya se Sí, sí, supone un sí, significado de encontrarme con claro. alguien o no sé. Sí, que evolutivamente tiene sentido, porque uno, por ejemplo, qué sé yo, escucha atribución de causalidad, ¿no? Escucha un ruido entre un arbusto Claro. y uno sospecha enseguida que es un bicho que te puede destruir o te puede comer. Entonces Mm, es preferible uno creer eso para poder sobrevivir a creer que, bueno, no hay nada y resulta que sí era un bicho y bueno, ahí como que, claro. o sea, tiene sentido incluso el que asumamos causalidad de esa manera. Pero bueno, el tema que Sí, ya en tiene una somos para otras interpretación cosas. adaptativa. ¿Cómo? Claro. Perdón. Sí, Mm. tiene una interpretación como adaptativa de la supervivencia. Claro, el tema que a veces, bueno, lo extrapolamos a otras cosas y más en nosotros que hemos cambiado mucho el contexto desde que sí, desde que no, instintos no, desde que nuestros mecanismos psíquicos se han desarrollado evolutivamente. Claro. Sí, por eso creo que hay algunos autores, ahora no recuerdo cuál, tal vez vos te acuerdes, yo no me acuerdo, pero lo voy a mencionar igual, total. Pero era que hablaba de un cerebro viejo y un cerebro nuevo. No sé si esa teoría todavía está tan vigente, pero esta idea, me parece que es un poquito vieja, esta teoría Mm. que te digo. Pero, no, era de Paul Gilbert, me parece, Ah, no lo he de, leído. la teoría basada en la compasión. La idea de que tenemos un cerebro viejo que se ocupa de estas reacciones instintivas y el cerebro nuevo, entre comillas, sería, que es el que, no, en realidad entre comillas no, se sabe que evolutivamente es más joven, ¿no? Por decir así, la parte Sí, de la la corteza corteza, cerebral, sí, claro, se sabe se ha eso ya. desarrollado después. Sí, Eh, sí. claro. Y bueno, como que este autor planteaba, que es el autor de la terapia focalizada en la compasión, que hay como una interacción entre estos dos cerebros, digamos, entre la manera de procesar la información de esos dos cerebros. Uno obviamente rápido y con esta tendencia al drama o al peligro, y el otro racional y esta cosa que bueno, tal vez deriva en algún dualismo, no sé, habría que verlo de alguna Claro, manera, claro, pero sí habría que tener cuidado, sobre todo, viste, con el tema de sí. neuro y eso, que hay que agarrarlo un poco con pinzas a veces. Sí, 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 sí. totalmente, porque uno cae rápidamente en alguna metáfora explicativa de algún tipo. Mm. Bueno, yo me estoy quedando sin voz porque vengo atendiendo pacientes desde el mediodía, así que ténganme paciencia. Bueno, a ver, dijimos entonces por dónde venimos, por la coherencia con la teoría que Ujú. venimos explicando. Estábamos diferenciando ley y teoría, eso un poco lo dijimos.
Eh, a ver, para decirlo de otro modo, muy brevemente, la ley enuncia una regularidad que aparentemente ocurre en la realidad, que se constata a través del laboratorio por analizar sucesivamente un mismo fenómeno y después, de manera inductiva, se genera una ley a partir de observar esa regularidad que aparentemente salió airiosa de todas las comprobaciones. ¿No? Lo Ujú. dije de una manera muy difícil, pero tal vez hay otra forma No, más pero no fácil. entiendo, sí, sí. Eh, pero básicamente eso es una ley. Cuando pasa A, por ejemplo, va a pasar B. Básicamente denuncia eso una ley, ¿no? Un cambio de Sí, una cosa o algo. Si pasa tal cosa, pasa lo otro. Y una teoría, en cambio, explica por qué la ley es como es, vamos a decir, o intenta exacto. explicar al menos. Sí, sí. Sí, trata de darle más ¿Querés un agregar algo a marco eso? de coherencia a, a las leyes. Sí, también Exacto, incluso la teoría te sirve más para hacer predicciones, por ejemplo, pues, o sea, sí, la ley también, pero la teoría es como que te permite hacer predicciones más complejas y bueno, también es un nivel más arriba de abstracción. Pues la claro, ley tal cual. puede quizás aplicarse más a algo concreto de la realidad que puede ser más comprobable empíricamente y en cambio la ley ya puede subir otros niveles que bueno, se sostienen en esas leyes, pero que quizás hay algunas cosas que no se puedan comprobar directamente. Claro, claro. Tal cual, tal cual. Buenísimo, buenísimo ese agregado. Bueno, entonces, llegamos a que hay una realidad que la tenemos que observar definiendo cierta descripción, cierto objeto de estudio, coherente con una teoría de otros investigadores previos, etcétera, etcétera. Ujú. Y ahora viene la parte de, bueno, el método directamente. O sea, ya Ujú. entiendo que hay una realidad que no la puedo conocer directamente, que tengo fallos y sesgos en la forma de conocer la realidad. Ya definí mi objeto de estudio, ya sé más o menos lo que voy a estudiar, está operacionalizado, etcétera, etcétera, forma parte de tal teoría, no sé qué. Tengo que usar algún método, digamos, para medir eso. Sí, sí. Que bueno, eso va a depender mucho también del objeto, ¿no? O sea, uno Bien, va a aplicar el método según qué vaya a estudiar. Por ejemplo, en el bien, caso de la depresión vamos a usar, aunque parezca una obviedad, ¿no? Vamos a usar test que midan cuestiones que están relacionadas con los síntomas de la depresión. Y, claro, y bueno, o sea, lo importante es eso, ver que se adapte bien el método, porque si le pifias a la aplicación del método, ya los resultados que obtengan quizás puedas llegar a obtener un resultado, pero no van a ser tan precisos como si hubieras aplicado correctamente las técnicas. claro. Tal Mm. cual. Y ¿sabés qué pensaba? Esto de que, viste que muchas veces hacemos el traspaso de, bueno, no me interesa nada la investigación, me interesa, leo cualquier paper y es la verdad, digamos, ¿no? Digamos, hacemos ese Claro, paso sí. a veces. Sí, Y leemos el abstract y el resultado y ya está, nos quedamos con eso. ah, no importa el método y como que no nos damos cuenta, digamos, ya es un paso igual estar leyendo el abstract o algún paper, pero, y buenísimo si alguien lo hace, pero digo, es cierto que no nos damos cuenta, esto que vos bien mencionás, las limitaciones que puede tener un método, Ujú. porque bueno, no lo puede decir todo de todo de lo que hay para decir, digamos. Claro, exacto. Sí, sí. ¿Cómo Por se ejemplo, llama? el Sí, y método también tiene que estadístico, ver. Ah, sí. no, no, sí, sí. No, 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 decime, decime. Ah, Estaba no, que tirando una pregunta, también, pero bueno, que no solo tiene que ver con el objeto que vas a estudiar, sino también qué resultados estás buscando. Porque, por ejemplo, bien, si estás buscando causalidad, vas a ir por una metodología más experimental, porque una correlación, como dijimos antes, nunca te va a revelar cómo sería esa relación realmente. bien, claro, claro. Tiene que ver mucho con eso y, digamos, con el objetivo que yo tengo. Y después, digamos, ¿cómo podríamos entender digamos, las virtudes y las falencias de los distintos métodos? No sé si lo tenés seteado así en la cabeza, pero digo, por ejemplo, hay virtudes del estudio estadístico, Ujú. así como también hay algunos problemas, podríamos Claro, decir. bueno, con la estadística, por ejemplo, tenés el tema de que, o sea, vos transformás los datos cualitativos en cuantitativos y podés sacar resultados, que está bueno porque eso ya sale de la experiencia individual de analizar los numeritos uno y bueno, de ahí podés realizar
conclusiones más objetivas. El claro. tema es que esos números te van a depender de vos que apliques, como lo apliques la metodología, que qué sé yo, puedes tener variables confundidas o mal el instrumento que no esté midiendo lo que tiene que medir. Y bueno, vos sacás una conclusión y no es. O sea, todo eso igual se revisa de las revistas y todo, ¿no? Pero bueno, Sí, uno al pensar una investigación tiene que tener súper claro eso. Pues sí, sí, buenísimo. Vos podés usar un programa de análisis de datos que te tire numeritos y te dice, sí, acá te dio, acá no te dio, pero claro, si en un paso previo no lo mediste bien, no te sale nada, en teoría. claro. Sí, totalmente. Y pensaba también otro problema de los estudios estadísticos que tal vez lo veo yo un poquito más como terapeuta, pero es la dificultad de, digamos, aplicar el resultado final, que es algún tipo de media o de, digamos, algún tipo de resultado matemático, que claramente que corresponde a la mayor precisión posible de la muestra, pero no es cada uno de la muestra. O sea, cuando Claro, yo voy con mi resultado la persona que me viene en el consultorio, no es igual al resultado en realidad. Puede variar. claro. Sí, incluso ya el hecho de, primero ya estar evaluando una sola persona, sí ya te cambia un montón, porque vos a medida que vas aumentando la muestra, por ejemplo, de personas para sacar un dato de algo, Claro, va como mejorando la significancia estadística de su grupo y bueno, las conclusiones que saques probablemente sean un poco más cercanas a la población general tomando un solo caso. Pero claro, en el caso de tomar un solo caso, tenés el tema este, sí, de que lo tenés que comparar sí o sí con una población general. No es que lo podés hacer como en aislado, o claro, tomando técnicas por lo menos. claro, totalmente. Y bueno, es el gran problema tal vez de los protocolos después de tratamiento, que Mm, cuando uno los intenta aplicar, si bien están validados estadísticamente, etcétera, etcétera, nunca se ajustan perfectamente a la realidad de mi paciente porque, bueno, no responde exactamente tal vez con la historia de aprendizaje de mi paciente o con ciertas peculiaridades que tiene, o incluso con algo ujú. que está viviendo en el contexto y yo le quiero aplicar el protocolo y dice, no, pero flaco, pará, porque no sé, se está separando o está haciendo, se está mudando o algo Claro, eso te raro que afecta no un estaba con... montón. Sí, Claro. sí. Bueno, buenísimo esto de lo estadístico. Después, digamos, por contraposición, creo que se dice, tenemos los estudios de caso único, que es meter en el laboratorio, que es un poco los estudios de corte conductista, tienen ese estilo, ¿no? Por ejemplo, Skinner nunca hacía investigaciones de tipo estadística, sino que agarraba cada una de las palomas y estudiaba cada una de las palomas y de ahí hacía una ley, pero tenía un estudio, como decía Luz hace un ratito, más bien no correlacional, sino, digamos, de correlación funcional o causal, digamos. Una Ujú. relación de causa entre un estímulo y una respuesta, etcétera, etcétera, entre un estímulo, una respuesta y un reforzador, etcétera. Pero la mayoría de las psicoterapias actuales hacen estudios de grupo, podríamos decir, Ujú. sobre todo Claro, la lo terapia que cognitivo-conductual, sí, ¿no? es que lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Vos con los estudios de caso único están buenos para casos raros, tipo de enfermedades que sean muy extrañas, por ejemplo, pensando así suelto, ¿no? Porque como no podés conformar un grupo muestral, es como, bueno, antes que no estudiarlo, bueno, por lo menos tenemos ese caso único como para analizarlo en profundidad. Pero claro, la Claro, idea sí es mejor hacerlo de forma de tomar una muestra grande como para más o menos poder agarrar la variabilidad de todo ese grupo y de ahí poder establecer ciertos parámetros. Que bueno, como siempre decíamos antes, son parámetros y son probabilidades. Cuando vos te encontrás con una persona individual, ya ahí tenés otros parámetros y otras variables que se están poniendo en juego también. Pero bueno, claro, aún así sirve porque probablemente, o sea, hay una probabilidad grande de que si en el estudio o lo que sea salió ese resultado, la persona que tengas enfrente quizás no esté dentro de ese parámetro al 100%, pero bueno, es una guía como para poder acercarse a ese sujeto. claro. Sí, sí, totalmente ya es bastante a no tener ningún tipo de guía, tener algún tipo de protocolo de tratamiento. Eh, y pensaba, sí, sí, digamos, bueno, se topan con esos límites inevitablemente, pero todos los métodos. A mí particularmente me gusta mucho el de la ley, o sea, la posibilidad de enunciar una ley,
Ujú. pero es una preferencia mía, qué sé yo, como Claro. que sí, Y suelen sí, ser sí, más fácil de relacionar mentalmente también, más tal al cual. momento de querer aplicarlo. Tal cual, totalmente, sí, para la aplicación es muy útil porque vos como que lo tenés en mente y sabés que eso aplica para todo, entonces sí, es posible que por eso también sea que me guste. Claro. Sí, incluso es Eh, por los objetivos también. Vos en terapia no vas a andar viendo por qué le pasa esto a una persona cuando en realidad lo que puedes hacer es solucionárselo. claro, Entonces, claro, pues ya el método científico y bueno, la comunidad científica lo que busca sí es justificar a ver qué pasó ahí, por qué pasa, si se puede aplicar a otras cosas. claro. Pero Es uno cierto, estando frente al paciente es otra cosa. totalmente. Es cierto esto que dice Luz, que, a ver, cuando ustedes estén en la aplicación del protocolo o de un tratamiento, si bien todo esto que estamos viendo es importante y estaría bueno que lo sepan y que lo aprendan muchas cosas, es cierto que no es la preocupación principal del clínico si puede aplicar las cosas y más o menos todo anda bien, bueno, como que más o menos estamos, digamos, pasamos, zafamos. Sí, sí. Eh, pero a mí me parece que es muy útil para la formulación de los casos, sobre todo. O para Ujú. la elección del tratamiento también. Yo me pongo a elegir un tratamiento y digo, bueno, a ver, un protocolo, métodos estadísticos, ya sé con qué contar, o si es otro tipo digamos, de conocimiento que fue producido distinto, también me surgen otras ideas. Ujú. Eh, bueno, hablábamos de que también el método puede ser cuantitativo o cualitativo, Mm. como para que vean que esto no es sencillo. Digamos, si alguien pensaba que esto era una pavada, Sí. podemos estar hablando horas de esto. Sí, estamos hablando Eh, de aspectos hiper generales, además, súper generales. además, claro, o sea, Claro, sí, el tema estadístico de, de caso único, cuantitativo, cualitativo, ¿cómo lo ujú, explicaría? Bueno, estadístico es principalmente cuantitativo, aunque no puede prescindir de algún tipo de cualificación de la información, o sea, claro, sí, que era un poco lo que decíamos ayer también, pues nada es meramente cuantitativo, claro, porque, por ejemplo, en el caso de los estudios de religión, vos tomas una escala en la cual le decís a la persona son varias preguntas, ¿no? Pero lo digo en general, como que, ¿cuál es tu nivel de creencia en Dios? Si es mucho, poco, nada. Y bueno, ese mucho, que es un dato cualitativo, lo transformas en un número para poder pasarlo a un programa estadístico, pero en realidad eso inició como un dato cualitativo. E incluso luego esos números vos los vas a transformar de vuelta en datos cualitativos al interpretarlos y de ahí sacar deducciones, o a ver si verificaste o no la hipótesis, que también es cualitativa. Entonces es como, claro, no es tanto una dicotomía de si es cual y cuanti, sino que más bien son distintas metodologías. claro, claro. Sí, y no se puede prescindir en realidad totalmente de lo cualitativo, ¿no? Este empirismo, el empirismo absoluto es cualquier cosa, o sea, no se puede, digamos, el empirismo o la cuantificación sin ningún tipo de descripción previa del fenómeno que estoy Claro. por medir o cuantificar. Y Ujú. eventualmente en la descripción, en ese filtro que es la descripción, es un parámetro de una u otra manera cualitativo también, aunque sea una Claro. denominación de un fenómeno, o sea, llamarlo Ujú. de alguna forma. Sí, Eh, incluso tampoco podemos hablar de un empirismo muy fuerte, pues, va, según que estudies, ¿no? También, bueno, no es lo mismo estudiar la conducta, que uno ve una conducta específica a procesos mentales, por ejemplo. Que bueno, vos claro, ahí dependés de la persona que te asigne sí, un valor a algo que vos le presentás. Y bueno, ahí ya el empirismo como que tampoco es una cosa tan dura como decíamos, qué sé yo, de estudiar geología o lo que sea. claro, claro, no es lo mismo que estudiar física o mineralogía o sí, botánica, no sé. Eh, tal cual. Bueno, a ver, inducción, deducción, un poco hablamos de eso, descripción y explicación. Eh, descripción y explicación, a ver, se trata de esto, ¿no? Descripción es definir un determinado fenómeno, que es un poco todo lo que veníamos charlando, Ujú. y explicar es decir cómo o por qué ese fenómeno es como es, Sí. ¿no? Sí, que incluso es lo que veíamos antes con el tema de correlación y causalidad y el tema de la experimentación. O sea, vos ibas a buscar solo describir un fenómeno, bueno, incluso podés directamente no ir a datos cuantitativos, o sea, según el área también, ¿no? Yo ya estoy pensando más en general las humanidades. Sí, En sí, cambio, cuando ya estás buscando una explicación, quizás ya el método va a ser diferente, pues vas a necesitar como una complejidad mayor para poder ver no solo ese fenómeno cómo actúa, sino también por qué actúa y qué cosas se relacionan con eso. claro.
claro, totalmente. Eh, bueno, y por último, ayer decíamos, el resultado es siempre de manera provisional, en el Ujú. sentido de que, y vos habías agregado esto que lo anoté porque me pareció una frase muy piola, que vos decías, no solo lo que se verifica es importante, sino también lo que no se verifica o lo que resta por verificar, ¿no? Del resultado. Claro. Claro, sí, pues uno siempre ¿no? presenta una hipótesis en un trabajo y lo que va a buscar es comprobarla o que se dé como uno piensa que se va a dar el fenómeno. Y muchas veces no pasa eso o pasa parcialmente. Y eso todo uno lo tiene que explicar, pues es algo que pasó en la realidad y que tenés que ver qué pasó en ese contexto que armaste de la investigación. E incluso esos agujeros que se generan muchas veces, que uno interpreta como agujeros, pero en realidad no serían agujeros, sirven para abrir nuevas investigaciones para buscar otros fenómenos que puedan estar afectando el hecho. Que bueno, por ejemplo, volviendo a lo de religión, que está el tema de que esta relación entre pensamiento intuitivo y religiosidad se da en algunos países, o sea, que logran comprobar que existe, y en otros países no. Entonces, bueno, ese agujero que se genera es como, bueno, ¿cómo explicamos eso? Y de ahí se puede derivar a otras teorías o otros enunciados que puedan lograr explicar ese agujero, que en realidad es algo que pasa y que hay que explicarlo porque está ahí. Claro, que no llegó a explicar, digamos, es lo que no llegó a explicar la intuición de Claro. ese fenómeno. Eh, Ujú. y que tal vez descubrimos que no era la intuición, tal vez es otra cosa que Claro, o respondía algo mejor relacionado con al... la intuición también, algo que esté Claro, afectando esa intuición de una manera diferente. Sí, sí, claro, y que no lo conocemos todavía. Y exacto. es provisional, bueno, justamente por eso podríamos decir. ¿Por qué lo Sí, llamamos provisional al conocimiento científico? Porque uno dice, no, pero bueno, si es verdadero y es de una investigación, ¿por qué es provisorio? No entiendo cómo es eso. ¿Te puede decir alguien? claro, pues uno encuentra resultados y bueno, es producto de la investigación propia, que bueno, luego también eso se suma a investigación de otros investigadores, que, que bueno, sí, justo, eh, por ejemplo, justo ocurre que, ay, no me sale la palabra. Sí, que ya sea de estos baches, que con estos baches, por ejemplo, uno podría llegar a entender que quizás la relación que se venía estudiando no se venía estudiando de forma adecuada o que quizás esto de que quedó un Claro, agujero que no se explica, que en realidad capaz se explica claro. mejor de otra manera. Entonces ahí también uno puede o incluso cambiar la concepción que se tenía previamente. Claro, o sea, en realidad es provisional justamente, sobre todo por lo que resta explicar, podríamos decir. Porque lo verificado es Claro, lo en parte sí. verificado, pero si yo, es como si cambiara las reglas del juego, entonces me cambia, tal vez ese resultado está bien, sí, pero con otras reglas del juego que yo pensaba que eran, ahora son otras, entonces tengo que Claro, volver a repartir las cartas, digamos. Malísimo la metáfora, sí. pero creo que se entiende. Sí, 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 Eh, sí. va por ahí. Sí, incluso Bueno, puede Luz, pasar a nivel teórico también. O a sea, es nivel más a nivel teórico, teórico lo provisional. Quizás pues uno ya entra en la ah, interpretación, el trabajo claro. de otras personas, no solo el dato sería. Claro, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La otra vez escuchaba un podcast sobre, bueno, igual esto está en todos lados en las redes, sobre el efecto de la terapia de la MDR. No sé si escuchaste hablar. Mm, muy poquito, Eh, sí. claro, que es una terapia de desensibilización del trauma, qué sé yo, que se basa en movimientos oculares y en la exposición, digamos, al trauma de manera imaginaria. En realidad no lo Mm, llaman exposición, pero básicamente hay un acuerdo bastante grande entre los científicos que la terapia funcionaría, porque hay estudios de esa terapia, pero no funcionaría por los movimientos oculares que le hacen mirar al paciente de un lado al otro, sino por la exposición imaginaria, que ya sabíamos que era un fenómeno que funcionaba, que es claro, digamos, una técnica muy, muy conocida. Y bueno, sin embargo, ese resultado va a seguir siendo correcto, o sea, la terapia da que claro, funciona. El tema es que no funciona por lo que se cree que funciona, digamos, ese es claro, el, ahí está el- el tema. el tema. Sí. Así que bueno, vamos a ir redondeando el vivo, pero ¿querés cerrar con algo, Luz? Ya que, bueno, primero, ¿cómo fue salir del anonimato, digamos, perder tu identidad secreta como Oh, divulgadora no. científica? Sí, sí, yo soy Ya más de no podés escribir, estar no de detrás de las hablar. redes. Sí, no, no. Salió el ¿Te fantasma sentiste de las cómoda al sombras menos? recién. Sí, sí, sí. Sí, además es re divertido por hablar de estas cosas.
Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, que se vengan más vivos y videos de Luz en la cuenta de Psicolux, entonces, el domingo. Va a ser lento, si viene va a ser lento. Ya se A ver tomaron qué su onda. tiempo, está bien. Pero, ¿querés Pero cerrar bueno. con algo? ¿Dónde te pueden encontrar los chicos, la gente que te está escuchando, que le interesa todo esto que estás contando? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué andas haciendo? Lo que quieras para cerrar. Y también si querés contar por qué es importante todo esto para los psicólogos, así como resumido en una frase, adelante. Dale. Sí. No, bueno, pueden encontrar más que nada en Psicolux, cualquier cosa me pueden mandar un mensaje ahí y bueno, mirar el contenido si no. Y bueno, nada, más que nada también resaltar esto del hecho de la importancia no solo del conocimiento científico, sino de la divulgación científica, que es lo que estamos haciendo ahora acá. Pues, o sea, es importante que la gente entienda cómo uno tiene que procesar esa información, no solo comprenderla como un pequeño Dios que está ahí y que dicta leyes y ya está, sino como algo que puede ser como entendible, que no es algo que está más allá de uno y que aunque parezca medio aburrido, a veces está la información muy piola. Sí, totalmente. Sí, yo creo que, digamos, siempre nos encontramos con este bache, ¿no? En la comunicación de la ciencia, como que cuesta. Mm, Aparentemente debe sí. haber costado, yo me imagino esto, ¿no? No lo sé, no lo estudié, pero en toda la historia de la humanidad, fíjate lo que es Carl Sagan y toda la lucha que se viene manteniendo hace años, Mm, con lo cual hay ahí algo que me parece que es interesante lo que estudiás porque justamente va porque si estamos hablando de creencias religiosas, por más que muchos científicos, como vos bien dijiste, o sea, muchas personas racionales y científicas también eran religiosos, eh, es parte de un modo de pensamiento distinto, al menos. Una forma ujú. de pensar distinta que me parece que no tiene que ver, no sé si coincidís conmigo en esto, pero no tiene tanto que ver con criticarla o con enojarnos o con decirle a la gente, no, miren, ustedes no entienden nada, la cosa va por acá, por la ciencia. Me parece que no pasa por ahí, sino decirle, bueno, miren, podemos decir esto y hay un método que nos da esto y es muy importante y sirve para esto. No, no Ujú. presentarnos como una cosmovisión. Creo que un poco ayer lo hablábamos, ¿no? Eso también. Sí, sí, claro. Bueno, incluso con eso, con ese dato que decís, el estudio que hicimos acá eh, hicimos un estudio en el cual analizamos esta relación entre pensamiento intuitivo y religión e incluso complejizamos un poquito más viendo de cómo pensaban estas personas religiosas, si era de manera más simbólica o más literal, y encontramos que la relación de intuición y religión se daba en personas que tendían a leer los contenidos religiosos más de una forma literal y no de una forma simbólica, o sea, más metafórica. Entonces eso también habla un poco de, bueno, no es una cosa tanto de blanco y negro, sino que hay unos grises ahí que está bueno también como para poder analizarlo. Claro, qué bueno ese dato, qué bueno. Claro, la manera en la que utilizaban o entendían el lenguaje era un poco la forma que los llevaba aparentemente a... Eso es más interesante incluso que la intuición misma, ¿no? El fenómeno de la relación Mm. con el significado del lenguaje y la posibilidad de usarlo como metáfora o no. Claro, cómo uno procesa, o sea, es más una cuestión de cómo uno procesa los contenidos y incluso cómo procesa la propia creencia religiosa, no solamente específicamente el ser religioso o no ser religioso sería. Claro. Es cierto, Sí, porque sí. después con el ser humano ese es el otro problema, o sea, tenés el problema de la metacognición. O sea, nosotros nos Ujú. damos cuenta de la manera en la que pensamos, bueno, a veces cuando nos damos cuenta, Cuando pero podemos. sí, no podemos, pero cuando hacemos ese análisis es como una metacognición, es un análisis Ujú. de algo que ya está previamente analizado. Bueno, como verán, no es un tema sencillo, digamos. Eh, Así que bueno. Pero vale la Bueno, pena Luz, abordarlo. vale la pena y es muy útil para los profesionales. Bueno, Luz, muchísimas gracias por haber Mm. participado. Espero que te hayas entretenido, la hayas pasado bien, te hayas Sí. sentido cómoda en este primer vivo. Así que muchísimas gracias. A todos los que están del otro lado, que son 5 nada más, pero los voy a saludar a todos y a todos los Los que queremos en un un montón a esos futuro, 5. claro, que nos rebancaron hasta el final. Y a todos los que en un futuro estén ahí del otro lado, les mando un saludo a todos, que tengan muy, muy buenas fiestas y nos estamos encontrando en alguna otra transmisión de Eduquera, que seguramente en enero habrá alguna otra.
Así que felices fiestas a vos también, Luz, y nos estamos Igualmente. encontrando. Chau, chau a Dale, todos. muchas gracias por el espacio. Nos vemos.